Sí, por fin parece. ¿Quiénes son los de Team Invierno? Sí. No, este cara son todos Team Invierno. Mirá, aquel tiene cachorro, anteojo. Bueno, Ya ves, Team Invierno. es que no. Si no en auto, te sigue. Bueno. Está duro, no hace parte del país. Claro, cada uno se parte. Está. Bueno, buenos días. Buenos y frescos días. Por fin parece que llegó el otoño. Parece que ya parece invierno, ahora polar. Llegó ante el otoño que las notas Llegó ante el otoño. Papelón total, digamos. Papelón. La nota de PDS también. Que les iba a preguntar cómo le dieron PDS y ya me dijeron el spoiler que están todos aprobados. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Ojalá podamos decir lo mismo en arquitectura algún día. Ese día no hoy. ¿Cómo? Ese día no es ahora. Ese día, ojalá sea hoy. Otra grabación. ¿Cómo? ¿Ah? Vamos a repasar qué es lo que hemos visto en la clase pasada. La clase pasada hemos terminado el tema 11 de Calle, viendo que en general los procesadores modernos o procesadores actuales manejan una jerarquía de 3 niveles de caché. Es lo más común para procesadores de alta performance o media y alta performance, que son los que tienen los celulares hoy en día, que son los que tienen las computadoras hoy en día, etcétera, etcétera. Los que tienen las notebooks hoy en día. Más o menos, esto no es una cosa totalmente fija, pero los cachés tienen un caché nivel 1 que rondan los 32 a 64K con un tiempo de acceso más o menos de 4T. Tienen un caché nivel 2 que ronda más o menos el megabyte con un tiempo de acceso de 14T. Y tienen un caché nivel 3 que ronda más o menos los 20 megabytes, un poquito menos capaz en algunos casos, con un tiempo de acceso de 50T aproximadamente. Lo que me interesaría a mí que ustedes vean de esto, por un lado es que sepan, que quede la idea, que hay 3 niveles actualmente, y más o menos las relaciones. Fíjense cuánto más grande es el caché nivel 2 que el nivel 1, cuánto más grande es el nivel del caché nivel 3 que el nivel 2. ¿No? Cuánto más lento es el nivel 2 que el nivel 1, cuánto más lento es el nivel 3 que el nivel 2. ¿Por qué? Porque probablemente los valores van a cambiar. El año que viene van a salir nuevos procesadores, nuevas cosas, y van a ser los cachés seguramente más grandes. ¿Por qué se van a hacer más grandes los cachés? Solamente. ¿Por capacidad? Bien, porque los fallos más comunes son por capacidad. Bien, Ariel. Entonces, está la tendencia que se van a hacer más grandes. Cuanto más grandes se van haciendo, probablemente sean más lentos. Entonces, las proporciones más o menos se van a ir manteniendo. Y eso es lo que, en principio, estaría bueno que ustedes se queden con la idea. Sin embargo, ya les mostré que esto es un factor de diferenciación. O sea, muchas de las grandes diferencias que hay hoy en el procesador de Intel y el procesador de AMD, comprarles dos, está en la jerarquía de memoria. Porque resulta que el procesador por dentro es más o menos igual. Vamos a decir, más o menos lo mismo. Las diferencias están en la jerarquía de memoria, predicción SAT. Son los dos claves hoy en día. Entonces, así es como tenemos procesadores de Apple, por nombrar uno, que ha hecho una cosa distinta. Entonces, tiene un caché de nivel 1 que es enorme comparado con eso, rápido, lo cual un Intel lo hace, pero no tiene caché de nivel 3. Entonces, hace una jerarquía diferente. Están los procesadores de IBM que les conté, que tienen un caché de nivel 3 monstruosamente grande, que es virtual, y tiene un caché de nivel 4. Entonces, hacen maneras diferentes de implementar la jerarquía de memoria. ¿Preguntas? Después arrancamos con memoria virtual, que es el tema que la escuela suele cortar mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es el tema que les dice que muchas de las cosas que ustedes han visto antes de dirección de memoria son mentiras, son virtuales, no son reales. ¿Qué es la idea de memoria virtual? De vuelta es parte de la necesidad de brindar transparencia, seguridad y eficiencia, está muy relacionada con la idea de la jerarquía,
memoria. Y la idea es que los programas de usuario tienen que ser totalmente transparentes entre sí, o sea, el programa de usuario no tiene que saber que hay otro programa, no tiene que poder meterse dentro de otro programa, el programa tiene que estar tranquilo que sus datos son suyos, nadie se los va a modificar. Y la memoria, el recurso, memoria, tiene que ser administrado de la manera más eficientemente posible, para que todos los programas puedan utilizarla y todos los programas crean que tienen toda la memoria disponible a su alcance. Eso lo hace el sistema operativo, ¿recuerdan? Pero lo que vamos a ver nosotros es todo lo que hay que, el hardware, o el soporte que tiene que dar el hardware a todas las funciones que va a implementar el sistema operativo. ¿Cuál es la idea clave de toda memoria virtual? Es el mecanismo que se conoce como paginación. ¿Qué es paginación? Dividir la memoria física en partes iguales, que se denominan marcos, todos van a tener el mismo tamaño, y hacer lo mismo con el espacio de direcciones virtual, que vamos a dividir en páginas. Y después vamos a ir ubicando las páginas que se necesiten en los marcos que estén disponibles. Entonces, ¿cómo se hace la conversión de direcciones virtuales a direcciones físicas? Mediante tablas. Y las tablas se llaman tablas de páginas. Las tablas de páginas son propias de cada programa, o sea, cada programa va a tener su propia tabla de páginas. No es que va a haber una tabla maestra, sino que cada programa va a tener su tabla de páginas donde va a decir si las páginas del programa están o no mapeadas en algún marco de la memoria física. Esas tablas de páginas son parte del estado del programa, así como el programa tiene su prioridad, digamos, si permite o no anidamiento, si permite o no, va a tener también una tabla de páginas. ¿Está claro? Y lo que dije recién, todo lo que es el mecanismo de memoria virtual es implementado por el sistema operativo con el soporte del hardware. Y el soporte del hardware está dado por lo que dice acá, que es la unidad de manejo de memoria, la MMU. Ese es un bloque más de hardware dentro de los procesadores. Así como estaba la unidad de adelantamiento, la unidad de inserción de burbujas, ¿de acuerdo? Va a haber una unidad de manejo de memoria que se va a encargar de mantener los controladores de caché y, bueno, cosas más que vamos a ver. Y con eso, la idea final es que, con lo que terminamos un poco la clase, es que todo el manejo que hay que hacer es muy parecido a lo que hacemos con caché, que a la larga estamos viendo niveles de la jerarquía de memoria. Entonces vamos a tener la misma terminología, aciertos, fallos, vamos a ver políticas muy parecidas de diseño, pero la diferencia está que esto es en el último nivel, o entre el último y el penúltimo, lo que es memoria primaria y memoria secundaria. La memoria primaria es la RAM, que accede al micro. La memoria secundaria es todo lo que sean dispositivos de entrada-salida. Discos SSD, discos magnéticos, pendrives. ¿Preguntas? Bueno, vamos con cómo se hace para diseñar un esquema de memoria virtual. ¿Cómo se hace para diseñar la jerarquía de memoria virtual desde este punto de vista? Hay básicamente algunos pocos aspectos de diseño en los cuales el primer, digamos, cuestión que hay que definir es en qué tamaño vamos a partir los pedazos, o sea, el espacio de direcciones físico y el espacio de direcciones virtual, en qué tamaño lo vamos a partir, que es una de las dudas que ven todos con Ana, la clase pasada. No es que vamos a decir el espacio de dirección lo vamos a partir en tantos pedazos, la cantidad de pedazos fijos, sino que vamos a hacer pedazos de tamaño fijo. Y de ahí vamos a ver cuántos pedazos tenemos. ¿Entienden? Ahora, eso es un criterio de diseño. Hay que decidir qué tamaño le damos nosotros a nuestros marcos y a nuestras páginas. Sin embargo, cuando esto empezó a utilizarse allá por el año 1962, hace 60 años, se definió que un buen tamaño de página es 4 kilobytes. Es un buen tamaño para bloque que se va a intercambiar con la memoria secundaria.
Y resulta que hoy en día, 50, 60 años después, las páginas siguen siendo de 4 kilobytes. Porque resulta que es un buen tamaño. No es el único tamaño de página que se maneja hoy en día. Hoy en día se ve que hay archivos que no existían en ese momento, que eran películas Full HD, juegos de 120, no, sí, juegos de 120 GB, como GTA 6 y todas esas cosas. Pero sin embargo, la mayoría de archivos son archivos más chicos, son archivos más cosas, entonces el tamaño de página de 4K es un tamaño de página que se sigue manteniendo hoy en día. Entonces es bastante estándar en la industria. Entonces lo bueno que tiene es que es una decisión de diseño menos que hay que tomar. O sea, ya se tomó, se probó que es buena y se mantiene, así que nosotros vamos a trabajar siempre con páginas de 4 kilobytes. Y se acabó el asunto. De hecho, hay un detalle que lo pueden ver, ya no sé si sigue funcionando. Capaz que los que tienen computadora lo pueden probar. Pero antes, en Windows, era muy fácil ver esto. Porque ustedes abren un archivo común de texto con el bloque de notas, no sé si sigue, el bloque de notas, y ponían una palabra, cualquiera, ponían su nombre. Y que eran, qué sé yo, 5 o 10 caracteres. Y lo grababan al archivo. ¿Cuánto se supone que ocupa un archivo de texto de 5 o 10 caracteres cuando lo guarda? 10 bytes. 10 bytes. Entonces uno agarraba después las propiedades del archivo y le aparecía tamaño del archivo 10 bytes. Y le aparecía tamaño en disco y le decía 4096 bytes. Porque era 4K. Ahora no sé si funciona igual, porque ya mejoró Windows también, pero pueden probar, digamos, si la computadora tiene Windows, si quieren pueden probar. O eventualmente prueben con otro archivo chico que tengan por ahí, algún archivo dice así. ¿Y por qué? Porque en realidad el archivo, por más que sea 10 bytes, ocupa una página, ¿no? Porque es el mínimo unidad de transferencia. Es una anécdota pequeña. ¿Qué más? Otra cosa que sí hay que decidir es cómo se hace el proceso de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. Yo le dije mediante tabla. Sí, está bien, bueno, pero vamos a ver cómo hacemos realmente esto con la tabla. Y eso va a ser toda la clase de hoy. Hay que definir políticas de reemplazo de páginas, lo cual es muy fácil de definir. ¿Por qué? Bueno, no sé si va a cabo o va después creo. En realidad, la política de reemplazo de páginas es muy simple, porque la memoria, con respecto al disco, es mucho más chica, pero sin embargo, la memoria, cuando la manejamos por software, lo vamos a hacer asociativo puro. Entonces, directamente las páginas pueden ir a cualquier marco, tenemos tiempo cuando hay que decidir a dónde lo mandamos, a dónde ubicamos cada página, en fase de página, entonces tiempo hay un montón, entonces directamente esto es asociativo puro. Y las políticas de escritura, ustedes ya las conocen, ¿verdad? ¿Cuál creen que va a ser, en este caso, la aplicable a memoria virtual? ¿Que sea read-through o read-back? Read-through, dice Ariel. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué read-through? Hay que tirar la moneda y salió read-through. En general, fíjense, ¿cuál es los caches eran todos write-back? ¿De acuerdo? ¿Por qué eran todos write-back? Porque en write-through yo tengo que hacer también el acceso al nivel inferior. Perfecto. O sea, pero más allá de eso, la razón de fondo, ¿cuál es? La idea era no acceder al nivel siguiente. Claro. ¿Por qué? Porque el nivel siguiente, ¿cómo era? Lento. Lento. Ahora, ustedes acá en memoria principal, cuando tienen un fallo, tienen que acceder al nivel más inferior. ¿Cómo es el nivel? Ahora están parados en el nivel lento. ¿Se entiende? ¿Cómo es el nivel de más abajo? Y no aceptan el más lento. Va a ser muchísimo más lento. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de hacer? Tratar de no ir nunca
Es lo más lento que hay, porque es el último nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la política de escritura? Right back, sin duda. Pero bueno, fue un piletazo por lo menos y salió mal. Pero estas dos, lo que les quiero decir es que son criterios de diseño, pero son fáciles relativamente. Que van a estar dados por lo mismo que es con cuánto demora el fallo, cuánto demora traer una página del nivel inferior. Entonces vamos a estar toda la clase de hoy hablando sobre el proceso de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas, que es esto, el mapeo de dirección. La idea es partir primero de la dirección virtual, de un espacio de direcciones virtuales de 2 a la n bytes. ¿Se acuerdan cuánto era el RISC-V en el RB32i? 2 a la 32. Las direcciones virtuales eran de 32, las direcciones de memoria eran de 32 bits. Ustedes no sabían en ese momento que eran virtuales, ahora sí. Entonces, el espacio de direcciones virtuales de cada programa es de 4 GB, 2 a la n bytes, o sea que n es la cantidad de bits de las direcciones virtuales, 32 en este caso. En realidad, RISC-V soporta 3 tamaños de direcciones, ¿no? El RB32i soporta uno solo, ¿no? Pero el RB64i, que era la otra base, ¿se acuerdan? Soporta direcciones de 39 y de 48 bits. Vamos a ver por qué esos números tan extraños más adelante. Pero el RB32i sigue siendo 32 bits, que es lo que más nos parece común a nosotros. La idea es traducir eso en un espacio de direcciones físicas de 2 a la m bytes, donde m es la cantidad de bits de las direcciones físicas. ¿Y de qué depende? O sea, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cuánto va a ser 2 a la m? Depende del tamaño del marco. No, tamaño marco es 4K. ¿Elisa era? No. ¿Tamaño de memoria? ¿De qué memoria? ¿De qué RAM? Está cerca, está cerca. ¿Memoria principal? Sí, la memoria principal es RAM. O sea, esto a la larga, le vamos a dar por bueno a Russo. Esto a la larga es el tamaño de la RAM instalada que ustedes tienen en el sistema. O sea, ¿vos cuánto tenés ahí? ¿16 GB? ¿8? 8, ¿y quién es que tiene 16? Pero bueno, alguien más ve con la computadora que tiene. Papá. Entonces, la computadora de él tiene 8 GB. Entonces, él tiene un espacio de memoria de 2 a la m igual a 8 GB. ¿Cuánto es m? 15. 15. No, 23. 33. 33 no está. Sí. De vuelta. Kilo es 2 a la 10, mega es 2 a la 20, giga es 2 a la 30. Y de ahí 8 es 2 a la 3, entonces 33. Entonces, fíjense, m es la cantidad de bits de direcciones físicas. Eso está dado por la RAM instalada. Entonces, él va a tener una dirección física de 33 bits, pero Antonio, que tiene 16 GB instalado, va a tener una dirección física de 34 bits. Y si el día de mañana junta plata, Russo, o sea, no es con F, no es Facundo, es Francisco. Ahí está. Francisco junta plata y le amplía o le compra un módulo de RAM a su máquina y le pone 16, le va a cambiar la cantidad de direcciones físicas que tiene. Y eso, cuando bootea la máquina, lo primero que hace el procesador en el proceso de booteo es ver, primero, ¿hay RAM? Sí, si no, no puede trabajar. Segundo, ¿cuánta RAM hay instalada? 8 GB en este caso. Listo, entonces ya sé cuánto es dirección física. Y a partir de ahí empieza a hacer un montón de otras cosas que hace en el booteo, ¿no? Pero si no arranca. ¿Está claro? Entonces esto depende de lo que esté instalado y esto es totalmente variable. Eso, cada uno puede tener valores distintos. No depende de ISA. Sin embargo, también esto es un máximo
fijado por el sistema de memoria virtual de los procesadores y de los sistemas operativos. O sea, ahora yo les dije que eso se hace en el arranque, pero si el procesador no soportara 8 GB de RAM, no las ve, ¿está claro? Eso es lo que pasaba en el montón. Si el sistema operativo que carga después del botero no ve los 8 GB, los 16 GB de RAM de Antonio, no los va a ver. ¿Qué pasa si no se tiene en vez de 16 y ya está el 32 tiene el 24, por ejemplo? No pasa nada. ¿Pero cuántos bits tomaría ahí? 32. O sea, en realidad, si tenés 24, vas a tener direcciones físicas de 33, de 34 bits. Claro, tomar el de... Tomás el más grande, y ahí, cuando hagas el mapeo de memoria, va a haber una porción, los últimos 8 GB, que ahí no hay nada, no va a ser accesible. Cuando Windows era de 32 bits, no era que no veían. Cuando Windows era de 32 bits, allá lejos de hace tiempo, y era un sistema operativo de 32 bits, lo máximo que podía manejar era 4 GB. Entonces, si ustedes ponían, que en realidad era menos, porque no podía manejar 4 GB, pero si ustedes ponían 4 GB, 8 GB, no lo veían. Entonces, tenían que actualizar el sistema operativo a un sistema operativo de 64 bits. Porque ya con 64 bits, ¿cuánto es el espacio de direcciones? No, 64. Todas las 64. No sé en qué número da eso, pero mucho más grande. ¿Está claro? Entonces, esto pasó en algún momento cerca del año 2000, 2000 y pico. Ustedes no sé si habían nacido, o por ahí llegaba, ¿eh? Y por supuesto, los procesadores en realidad casi todos los microondas soportan mucho más esquemas más grandes, entonces pueden manejar sin problema lo que ustedes le pongan. Pero también es un máximo. Les dice yo, y esto también no solamente el sistema de memoria virtual, del procesador, del sistema operativo, sino también de la placa madre que ustedes conectan al micro. Es decir, esta placa no le pueden conectar más de tanto RAM. Significa que no tiene más de tantos cables para pasarle al micro. Entonces esto está fijado por la cantidad de RAM instalada. Normalmente N es mayor que M, porque se supone que el espacio de dirección virtual es más grande que el espacio de dirección física. Y así es como se genera la ilusión de la memoria infinita. Ahora, ¿pueden ser iguales N y M? ¿Por qué? Sí, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Porque ya... Es como ya directamente hacer poner toda la memoria física, ¿no? Me gusta mucho la respuesta de Jero, a pesar de que está mal. Pero me gusta mucho la respuesta de Jero. ¿Por qué? Porque él dice, sí pueden ser iguales, pero no tiene sentido. La respuesta es sí, pueden ser iguales, no hay nada que impida que no sean iguales. Ahora, el sentido que él no le ve, está bueno, porque dice, si ya tengo la misma cantidad de direcciones virtuales que dirección física, ¿por qué no hago acción directamente? Que no tener que hacer todo el lío de la traducción, creo que sea el acceso a la memoria física. La respuesta es por, bueno, venía dada antes, no me voy para acá, por esquema de seguridad, protección. Vos igual tenés que brindar transparencia. Entonces el mecanismo de memoria virtual igual sirve, ¿no? A pesar de que lo podría simplificar de algún modo, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿puede ser n menor que m? Supongo que sí, pero tiene menos sentido todavía. ¿Qué dice el resto? Allá esa dice, sí, ¿por qué no? Pero No no sé, hay me memoria parece- física desaprovechada, digamos. ¿Cómo? Va a quedar una parte de la memoria física desaprovechada. Va a quedar una parte de memoria física desaprovechada. ¿Va a quedar una parte de memoria física desaprovechada? Porque el N no me lo define Lisa. Sí. Si Lisa no lo ve, la dirección. Supongamos que tenemos el n de 32 bits y tenemos un espacio de dirección de 4 GB, ¿no? Y supongamos que trabajamos con la máquina de Francisco que tiene 8 GB. ¿No puede trabajar?
Sí. ¿Sí? Primero, sí. ¿Va a estar diferenciada? Sí. El tema es que cada programa cree que tiene 4 GB. Entonces, en realidad, los programas no van a poder utilizar los 8 GB. Pero si ustedes tienen muchos programas de 4 GB, van a utilizar probablemente, si el sistema operativo lo soporta, van a utilizar de manera más eficiente los 8 GB. ¿Se entiende? Entonces, piensen igual, ustedes están pensando en el computador que están teniendo en el bolsillo a la mano de ustedes. ¿Cómo es un servidor? ¿Cuánto es la RAM que tiene un servidor? ¿Cuánto es la RAM que tiene un data center de Google? Mucha. ¿Estamos? Y los micros tienen que acceder a toda esa RAM. ¿Estamos? Entonces ahí, o sea, es posible que haya variantes. De todas maneras, la moraleja de esto, ¿cuál es? Que tienen N y tienen M. N es virtual, M es lo que tienen realmente instalado. No hay lo normal es que N sea más grande que M, pero no hay ninguna restricción de que una tenga que ser más grande o tenga que ser iguales. No. Todo es cuestión de cómo se aprovecha. La idea es aprovecharlo lo mejor posible. ¿Está claro? Y aunque sean iguales o no, siempre es útil el mecanismo de traducción cuando no es por eficiencia, por seguridad. Entonces vamos a ver que en realidad siempre es útil tener el mecanismo de memoria virtual. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hace el sistema operativo en el caso de que N sea menor que M para administrar bien la RAM? Si las direcciones, o sea, si las instrucciones no van a ver más de los 4 GB que he hecho. La idea es que el sistema operativo debería ser consciente de eso y puede asignar a distintos, o sea, asigna las páginas de distintos programas. Entonces, como te carga todo un programa en un pedazo, todo otro programa en otro pedazo, todo otro programa en otro pedazo. Y puede tener un montón más de páginas asignables, por más que cada programa no vea toda la RAM que hay. O sea, cada programa va a haber menos RAM del que hay disponible, lo cual es raro. ¿Entendés? Pero a la larga, el sistema operativo, que es un programa, va a decir, bueno, yo manejo, debería ser consciente del sistema operativo, que es un programa de eso, y debería haber un mecanismo para poder asignar. En realidad eso lo hacen también, o lo manejan un poco, porque no es común que sea N menor que N, pero es posible. Y hoy en día ustedes saben que existen programas que son sistemas operativos por encima del sistema operativo. ¿Alguien escuchó hablar de los hipervisores? Bueno, con todo el tema de la virtualización, Docker y un montón de cosas modernas que hoy en día, hoy en día hay sistemas operativos que se encargan de manejar sistemas operativos. Entonces, porque toda esta AWS y todo eso de Amazon Web Services, todo eso, esa gente que alquila servidores, está a un nivel más arriba. Entonces ustedes pueden alquilar un pedacito de hardware virtual, un servidor virtual, y le instalar el sistema operativo que usted se le dé la gana. Pero por ese sistema operativo está corriendo otro sistema operativo superior, ¿me explico? Pero bueno, eso más adelante en otra patente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cómo se hace el mapeo de dirección? La idea es que la dirección virtual que ustedes hacen en el procesador, o sea, cuando ustedes ponen load 1000 o 2000, que era virtual, la descomponemos en 2 campos. Y esto de descomponer direcciones ya deberían ser cancheros ustedes. Estos campos son fáciles. Primero, campo número 1, número de página, que en inglés se llama VPN. No es la misma VPN que ustedes capaz escucharon nombrar, pero es parecido porque es el Virtual Page Number, número de página virtual. Y el segundo campo, un offset de página, para ver qué palabras o qué datos están accediendo dentro de la página. Nada más que eso, el número de página y el offset dentro de la página. La dirección física también la componemos en 2 campos, que análogamente son el número de marco, que le llamamos
PPN por el Physical Page Number, o sea, el marco acá es la página física, espero que se entienda igual, y un offset, ¿no? Porque también hay que ver distinguir la palabra dentro de la página. Esto, si han estado atentos, se van a dar cuenta que el offset en general son los mismos. La cantidad de bits de los offsets es la misma. ¿Por qué? Porque las páginas y los marcos siempre son del mismo tamaño. Entonces el offset de página de acá es el mismo offset de página de arriba. Dicho de otra manera, el offset no se traduce. Y lo único que hay que traducir es el número de página al número de marco. ¿Está claro? Entonces ya, en vez de traducir direcciones virtuales a direcciones físicas, ya tenemos que traducir un pedazo de la dirección virtual en un pedazo de la dirección física. Y el dibujito ese que está acá. Ustedes tienen una dirección virtual arriba de 32 bits, una dirección virtual, una dirección física abajo de 30 bits, un offset acá, ¿de cuántos bits es el offset? 2. O sea, ¿de qué tamaño la página? O sea, 4K. 4K. ¿Está claro? Y tenemos que traducir un número de página virtual. ¿Cuántos bits tiene el número de página virtual? 10. ¿Cómo hace 10? 19, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántos bits tiene en total la dirección virtual? 32. ¿Cuántos bits tiene el offset? 2. ¿Cuántos bits quedan para el coso? 20. Vamos bien. ¿Cuántos bits tiene la dirección física abajo? 30. 30. ¿Cuánto tiene el offset? 12, los mismos 12. ¿Cuánto me queda para el número de marco? 18. Estamos bien con las matemáticas. ¿Cuánto es el tamaño del espacio de direcciones virtuales? 2 a la 2 a la 20. ¿Cómo? ¿Estamos todos de acuerdo con 2 a la 20? 2 a la 32, bien, Jorge. ¿Cuántos bits tiene de dirección virtual? 32. Entonces, ¿cuánto es el espacio de direcciones virtuales? 2 a la 32, 4 GB. ¿Cuánto es el tamaño de la memoria física instalada? 30. O sea, 1 GB. 1 GB. ¿Está claro? Ese tipo de aritmética lo van a hacer un montón. Y, por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer? Traducir solamente esta parte. Estos 20, pasarlos a estos 18. ¿Vamos bien? ¿Cómo se hace eso? Con una tabla de páginas. Ya lo habíamos dicho. La idea es que el índice con el que se accede a la tabla es estrictamente el número de páginas. O sea, con el número de página virtual es el índice con el que accedemos a la tabla. Y con ello obtenemos lo que se conoce como una entrada de la tabla de páginas. En inglés la sigla es PTE, que es la Page Table Entry, o sea, un renglón de la tabla de páginas. ¿Qué contiene esa entrada de la tabla de páginas? Tiene un bit de validez. Primero, que me indica si esa página está o no está cargada en algún marco. Si está o no está en memoria. Bits de estado. ¿Qué es lo que va a haber esos bits de estado? Van a indicar permisos de la página, si es de lectura, solo de lectura, lectura-escritura, si es de ejecución, si la página fue modificada, porque si vamos a manejar una política de escritura write back, va a tener que tener el bit de ensuciado, el dirty bit. Si vamos a manejar políticas de algoritmos de reemplazo, como por ejemplo el LLU, va a tener bits de ayuda para el LLU, todas cosas que ustedes ya conocen. Todos esos bits de estado van a estar parte de la entrada de la tabla de páginas. Y finalmente va a tener el número de marco, que son los bits que indican
en qué marco de la memoria física está cargada esa página virtual. ¿Está claro? Entonces, esto lo podemos ver gráficamente más o menos así. Ustedes parten de una dirección virtual, que es esta, la dirección virtual la descomponen, tienen el número de página. Con ese número de página lo acceden como índice a la tabla. Y en la tabla van viendo, y por ejemplo, tienen esta entrada a la tabla de páginas, tiene un bit de validez en 1, entonces acá voy a tener un número de marco que me dice que esta página está ubicada en este lugar. Esto es memoria física. Eventualmente voy a tener un 0 que me dice no, esa página no está en ningún lado, significa que en realidad está en disco. ¿Está claro? Si esto es un 0, acá no me dice en qué parte del disco está, sino que me dice que no está cargada en ningún marco. Eso es lo importante. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿cuántas entradas de total debería tener la tabla de páginas? Es una buena pregunta. ¿Cuántas entradas total debería tener la tabla de páginas? Todas las 32. Es no. Ese la tiró con piletazo. Y Primero, es una entrada por cada página. Claramente. Y va a tener la cantidad de números de páginas que vos tengas. En el ejemplo que venimos viendo anterior, ¿cuánto era esto? ¿Qué tamaño tenía esto? 20 bits. Entonces, ¿cuántas páginas vas a tener? Todas 20. Entonces, ¿cuántas entradas vas a tener en la tabla de páginas? Todas 20. O sea, 1.000.000. Porque con este índice vos tenés que poder distinguir todas las páginas que están. Eso es una observación muy importante. Bien. Se nota un craqueo desbalanceado hoy de clase. Poquito, ¿eh? Bien mal. Falta en el grupo de acá de la derecha. Se entendía todo lo que da cuántas entradas va a tener, no es 2 a la 32, en este caso es 2 a la cantidad de bits del número de páginas. O sea, cuántas páginas tengo. Por cada página va a tener su entrada de la tabla de páginas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto se hace, fíjense, acá viene en detalle, digamos, de lo que dice Ana. La tabla de páginas es una estructura que mantiene el sistema operativo para cada programa. ¿Dónde va a estar ubicada esa tabla de páginas? En la memoria principal. O sea, para poder acceder a los datos de un programa, la tabla de páginas, se necesita la tabla de páginas para hacer la traducción, y la tabla de páginas tiene que estar en la memoria principal. ¿Dónde está la dirección base de la tabla de páginas? La dirección base está dada por un registro especial del procesador. Y así como está el registro PC, y así como está el registro de causa, ¿se acuerdan? Para las interrupciones, y así como hay un registro de estado para manejar las interrupciones y los niveles de prioridad, ¿se acuerdan todas esas cosas? A su vez hay un registro adicional que se llama PTBL. Se suele llamar PTBL, que es la sigla de registro base de la tabla de páginas. Page Table Base Register. ¿No? Y ese registro, que lo que tiene es un puntero al inicio de la tabla. En RISC-V en particular se llama STTBL. ¿Por qué? Porque es accesible solamente en modo supervisor. Como usuario no lo pueden ver el registro. Por eso no se los conté cuando veíamos el RB32i. La tabla de páginas, al igual que el PC, al igual que los registros, forma parte del estado del programa y debe ser preservada. Pero solamente para preservar la tabla de páginas se guarda solamente el registro base de la tabla de páginas. O sea, cuando se cambia de programa, lo que se hace es cambiar el registro base de la tabla de páginas. De esa manera, cada programa sabe
maneja su propia tabla. ¿Está claro? Las entradas de la tabla de páginas pueden ser de cualquier cantidad de bits, pero normalmente se usan tamaños que sean potencia de 2. O sea, cada entrada de la tabla puede tener 37 bits, si me da. Pero traer 37 bits es un número difícil, entonces, bueno, traer 32 va a traer 40, por decirlo así. O 64. No van a traer 37. Porque siempre van a tener palabras. Son números comunes. En RISC-V, normalmente todas las entradas son de 32 o de 64 bits. Y no andan por. ¿Vamos a ver? Entonces, por ver un bonito más. ¿Cómo vendría a ser el mapeo un poquito más detallado? Ustedes van a tener una dirección virtual. Esta dirección virtual, ¿cuántos bits tiene? 38. ¿Está claro para todos? ¿Cuánto es el espacio de direcciones virtuales? Todo de 48. Bien, ¿qué número da eso? A ver, 15.000. 2 teras. Era sí. Un tera. No. No, 256. No, claro, 256 teras. 256 teras. Es un montón. Pero estas son las direcciones virtuales. ¿Cuánto es el offset? Está clarísimo ahí. 12. ¿Cuánto es el tamaño de la página? 4K. 2 a la 12. Ese es fácil. Pero ese es el tuyo. ¿Estamos? Y la idea es que yo tengo que traducir. O sea, si tengo 48 bits, le saco el offset de 12, me quedan 36. Apretar el numerito ahí de ayuda. Esos 36 son el número de páginas virtual. Esos 36 son los que voy a tener que traducir en la dirección física. Vamos a ver la dirección física. ¿Cuántos bits tenemos en dirección física? ¿Cuántos bits? 40. 40. ¿Cuánto es la memoria RAM instalada? Tera. Un tera. Interesante. ¿Vamos? ¿Cuánto es el offset? 12 bits. Porque los marcos de cuántos son? De 4K, mismo tamaño que las páginas. Los offsets no se traducen. Entonces me quedan acá 40 menos 12, esto es 28. Entonces yo tengo un mecanismo que me traduce de estas 36 a estos 28. El mismo dibujito con otros números que habíamos visto recién. ¿Cómo va a ser el mecanismo acá? Con una tabla de páginas en las cuales yo voy a acceder con un puntero, un registro, voy a tener la base, dónde está la base de la tabla. Y con este número de página voy a acceder como índice y voy a obtener una entrada de la tabla de página. Esa entrada de la tabla de página va a tener un bit de validez y un número de marco. Y ese número de marco es lo que concateno con el offset para hacer la dirección física. ¡Tarán! ¿Preguntas? ¿Se entendió? Repasemos un poquito cómo es esto. Dado una dirección virtual, se obtiene su número de página virtual. O sea, descomponemos la dirección en dos. Con la dirección de página, con el número de página, accedemos a la tabla de páginas y obtenemos una entrada de la tabla de páginas. Si el bit de validez no está activo, significa que la página que estoy queriendo acceder no está en memoria. Si la página no está, ¿qué lo tengo? Un fallo de página. ¿Está claro? Y la página debe ser traída del disco. Si el bit de validez sí está activo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Revisar los permisos para ver si realmente tengo permiso para acceder a esa dirección de memoria. Y si no tengo permiso, va a haber un fallo, pero no es un fallo de página, un fallo de permiso, un fallo de protección, un fallo de seguridad. Y si disculpando, vos no podés leer la página que está tratando de leer. O no podés escribir porque el archivo es solo lectura, por ejemplo. ¿Entiendes? Y si el bit de validez está activo y tengo permisos, entonces devuelvo de la entrada de la tabla de página el número de marco y lo concateno con el offset. Y esa es
la traducción. Hacemos un break. Hagamos un break y después empezamos a complicar un poco. Bueno, ya está. Bueno, hacemos un break. Bueno, vamos a continuar. Claro, el algoritmo de traducción y el mecanismo de traducción que les mostré varias veces y les mostré varias veces y me dijeron que lo entendían, que no había problema. Entonces vamos a complicarla un poquito, una o dos cosas, vamos a ver si llegamos. Pero antes de complicar eso, vamos a ver el tema de los fallos de página. Que los fallos de página es traer una página del nivel inferior. El nivel inferior de la memoria principal es la memoria secundaria, que ya son los discos externos, o sea, discos magnéticos, discos SSD, lo que sea que ustedes tengan por debajo. Y lo que tiene eso de malo, que acá la demora de estos discos, más o menos son, si ustedes se acuerdan, había una diapositiva en la primera clase, por ahí, que era demoraba millones. Acá son millions. O sea, acá no es que insertan burbujas, porque las burbujas son millones de burbujas. Entonces directamente, como eso es muy lento, ya no lo maneja el procesador, lo maneja el sistema operativo, y lo que se hace acá es el cambio de contexto. O sea, cuando hay un acceso, cuando hay un fallo de página, porque un programa va a buscar un dato, ese dato no está en el memoria principal, se dice, macho, tranquilo, todo bien, está todo bien con vos, pero hacete un costado y esperar que te traigan ese dato y yo hago otra cosa. ¿Se entiende? Entonces el procesador empieza a ejecutar otro programa mientras espera que se resuelva ese fallo de página. Y además, por lo que dije recién, los discos, la memoria secundaria, es parte del sistema de entrada-salida. Eso es lo que tiene el sistema operativo. Como los fallos de página demoran millones de ciclos, lo que dije recién, la asociatividad de la memoria, de la organización, va a ser asociativo puro. ¿Para qué? Justamente para que no haya ningún conflicto y poder minimizar los fallos. Cualquier página puede ir a cualquier marco. La política de reemplazo es LRU, porque por más que sea lenta, acá nos sobra tiempo para hacerlo. Y la política de escritura es write-back, porque queremos minimizar la cantidad de veces que accedemos a la memoria secundaria. Entonces solamente se van a marcar las páginas como escritas y cuando haya que reemplazar una página, si esa página ha sido modificada, se la va a copiar en el disco. ¿Preguntas? Ya más o menos hablamos de esto. Lo que sí quería que veamos hoy es que el mecanismo de traducción, que les conté recién, a través de la página, tiene dos grandes problemas. Y son grandes en serio. El primero pasa por una cuestión de tamaño. Supongo que tienen direcciones virtuales de 32 bits. ¿No? Páginas de 4K. La tabla, entonces, si la dirección es de 32 bits, página de 4K, ¿cuánto es el offset? 12 bits. ¿Cuántos son los bits para el número de páginas? 20 bits. Entonces, ¿cuántas páginas voy a tener? Toda la 20. ¿Claro? Entonces, la tabla de páginas va a tener 2 a la 20 entradas. ¿Está claro eso para todos? Menos Rocío, que acaba de llegar. ¿Está claro para todos? 2 a la 20 entradas. Hemos dicho a su vez que cada entrada es de 32 bits. Normalmente, típicamente. ¿De acuerdo? 32 bits son 4 bytes. Entonces la tabla, ¿cuánto ocupa? 2 a la 20 filas por 4. O sea, ocupa 4 megabytes. Y la pregunta es, ¿qué les parece? ¿Es mucho o es poco 4 megas? Ok. Poquito.
O sea, vos fíjate que vos has hecho, Francisco ha hecho al principio de la clase un archivo de texto, le has puesto su nombre. O podemos escribir un archivito de código para hacer el programa de simulador de Lab 1. Y el programita ese tenía 10 bytes. Y ese archivito de 10 bytes, para poder ser cargado, va a ocupar una página 4K. Pero para poder acceder a ese archivo de 10 bytes que ocupa 4K, necesitas además 4 megas de memoria. El sistema operativo implementa en memoria 4 megas. Eso es por cada página, por cada programa en realidad. Es un número. Porque son 4 megas para el sistema operativo por programa. Pero de todas maneras, ¿qué pasa si las direcciones son de 48 bits? Las direcciones virtuales de 48 bits y las entradas de la tabla de páginas son de 64 bits. Hagamos paso por paso. Si las direcciones virtuales son de 48 bits, el offset es de 12. ¿Cuánto me queda para el número de páginas? 36. O sea, ¿cuántas entradas tiene la tabla de páginas? Todas las 36. Y cada entrada es de 64 bits, o sea, de 8 bytes. O sea que la tabla va a tener todas las 36 filas por 8 bytes. ¿Cuánto da la 36 por 8? Da la 39. 512 gigas. O sea que solamente cambiando un par de parámetros de la tabla del diseño de memoria virtual, ahora yo digo que para poder acceder a un archivo de 10 bytes necesito tener 512 gigas. ¿Qué opinan? Es mucho, ¿no? El tamaño y eso es por programa, ¿no? El tamaño de la tabla de páginas es un problemón, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de que se hace grande muy rápido, sino que además lo que implica es que así nomás el mecanismo de traducción no es escalable. O sea, ¿qué significa que sea escalable? Que ustedes lo van a poder ampliar el día de mañana. O sea, el día de mañana, agrego 2 bits más de direcciones virtuales. Y agrandar las direcciones virtuales 2 bits, en realidad implica que el tamaño de la tabla de páginas se multiplica por 4. Es 4 veces más grande. Y la RAM no crece igual, porque toda esta tabla la tienen que mantener en memoria, por programa. ¿Se entiende? Entonces significa que no es viable el mecanismo así como está. No funciona. O sea, anda, ponele que se maneje bien ahí con entrada de 32 bits, cosas así sencillas. Pero si lo agrandamos un poquito, hace agua. ¿Se entiende el problema? Profe, Sí. yo entiendo por qué serían 4 megas, 512 gigas por programa, si ese es el tamaño total de la tabla. Porque cada programa tiene su tabla de páginas. Ah, claro. O sea, la idea es que la tabla de páginas es parte del estado del programa. Entonces, cada programa tiene su tabla de páginas. Si vos tenés 5 programas correos, tenés 5 tablas de páginas que mantienen el sistema operativo, una para cada programa. Pero ahora ocupa memoria. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? La idea es decir, bueno, o sea, no solamente tenemos el problema del tamaño, sino el problema, como dice acá, el problema más grave es que la tecnología avanza, las cosas van cambiando con el tiempo. O sea, tenemos que planificar algo que dure o que de algún modo pueda crecer. Y esto no puede crecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar el mecanismo de traducción por algo que pueda crecer, que pueda escalar de una manera mejor. Y eso se lo hace mediante mecanismos de traducción, pero no de un nivel, como lo mostré yo, sino de múltiples niveles de traducción. ¿Qué implica esto? La idea es dividir la tabla de páginas
en partes iguales, ¿no? De tamaño fijo. Y de esa manera usar solamente los pedazos de la tabla de páginas que se necesiten. Y no tener toda la tabla de páginas en memoria al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, dicho de otra manera, es paginar la tabla de páginas. O sea, no traer toda la tabla de páginas, así como nosotros, ¿cuál es la idea de la paginación? No traemos todo el espacio de direcciones que es un programa. ¿Por qué? Porque por localidad, en un momento dado usa solamente un pedazo. Entonces traemos el pedazo que necesitamos. ¿Está claro? Pasa lo mismo acá. Por localidad, no vamos a necesitar toda la tabla de páginas en un momento dado. Entonces, la partimos en pedazos y traemos el pedazo de la tabla de páginas que necesitamos. ¿Se entiende? Pero eso ¿qué implica? Que va a haber, si la tabla de páginas la partimos en pedazos, vamos a tener que saber qué pedazo de la tabla de páginas necesitamos. ¿Y cómo hacemos la traducción para distinguir qué pedazo de tabla de páginas necesitamos? Con otra tabla. Entonces vamos a tener una tabla de tablas de páginas. ¿Me siguen? Entonces, la idea es que va a haber un registro base, el registro base que ustedes han visto, en vez de ser el puntero al inicio de la tabla de páginas, va a ser el puntero al inicio de la tabla de tablas de páginas. ¿Entienden? Y cuando ustedes accedan a esa tabla de páginas, van a obtener una entrada de la tabla de páginas. ¿Pero qué le van a dar? Un número de marco. ¿Pero qué le va a dar el número de marco? ¿Dónde está la tabla de páginas que ustedes quieren acceder? Donde ahí van a encontrar otra traducción, otro marco donde realmente va a estar la página que ustedes quieren. ¿Me siguen? La diapositiva siguiente en dibujo. Entonces, la idea es que el número de páginas virtual lo vamos a dividir en tantos campos como niveles hay. O sea, tablas de tablas de tablas de páginas. Y ahora sí, lo vamos a dibujar con dos niveles. Entonces, ustedes tienen el registro base que apunta a una tabla. En esta tabla ustedes van a tener un offset y van a entrar con algún número de página y van a obtener una entrada de la tabla de página. Esa entrada de la tabla de página va a tener un marco. El marco va a ser el puntero a otra página, ¿no? Que va a tener otro índice con otra parte del número de página con el cual van a obtener otra entrada de la tabla de página. Donde realmente acá va a tener un número de marco y acá van a decir a dónde está la página que ustedes quieren. Entonces, como que el VPN lo voy a dividir en dos campos. En este caso, sí, si tenés dos niveles, en dos. Si tuvieras más niveles, en la cantidad de niveles que tendrías. Y la tabla que hemos hecho en un principio sería del level 1, ¿verdad? La del level La tabla 0. de hecho sería un solo nivel. Y la del level 0 es la tabla de tabla. Claro. Exactamente. ¿Y esa otra tarea en navegar, digamos, en el lugar principal? En realidad es una buena pregunta que va acá con esta. ¿Cuánto sería el tamaño de las tablas de página en cada nivel? O sea, ¿en qué tamaño partimos de la tabla de página? Sería 2 la cantidad de bits del VPN que yo uso para direccionar, para partir, digamos. Entonces el VPN lo parto, la cantidad de bits que me quedan de cada partida. Sí, va por ahí. Hay un detallecito a tener en cuenta, pero va por ahí, digamos. ¿Alguna otra idea? Hay una respuesta posible que es más genérica. ¿En qué tamaño, o sea, piensen ahora más allá de tamaños de bits? ¿En qué tamaño en bytes partiría la tabla de página? ¿En pedazos de qué tamaño?
¿Alguno tiene petición? El tamaño de la página, partido de la página en tamaños. A la tabla de páginas. ¿En qué tamaño se puede partir en pedazos? ¿De qué tamaño haría esos pedazos? 4K, ¿por qué? Porque ese es el tamaño del cargo que habíamos hecho. Exactamente. Bien, Ana. ¿Vamos? Entonces, lo mejor que conviene es partir la tabla de páginas en el mismo tamaño de los marcos, porque a la larga van a poner las páginas, las tablas de páginas en pedazos para entrar en los marcos. Entonces es partir la tabla de páginas en páginas. ¿Entienden? En tamaño, en bloques de igual al mismo tamaño de las páginas. Entonces van a ser bloques de 4K. Entonces, el tamaño de las páginas de cada nivel van a ser de 4K. Supongamos, como dice ahí, direcciones virtuales de 32 bits, entrada de la tabla de páginas de 32 bits. Entonces, piensen en esto. ¿La página de cuánto es? 4K. ¿Cuánto es el 12? 12. ¿Cuánto es el número de dirección, el número de página? 20 bits. 20 bits. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, yo lo voy a partir. Esto va a ser 4K. ¿No? Pero la entrada de estas son 4 bytes. Entonces, ¿cuántas entradas va a tener acá? Okay. Saco el 4 de la entrada. Si vos tenés, o sea, la partida en pedazos de 4K, esto va a ser 12 bits. Y si le sacás 4, o sea, es 4K dividido 4, es un K, 1000. O sea, vas a tener 1000 entradas. Para poder direccionar 1000 entradas necesitas 10 bits. Entonces usas 10 bits acá de índice. Y acá 10 bits más de índice. Que esto también es 4K. Cada entrada es 4 bytes, tenés 1000 entradas. Entonces, eso es lo que les decía al principio de los 20 bits, los parto 10 acá y 10 acá. Son dos niveles. Entonces, ¿cuánto cargo en total cuando quiero acceder? ¿Cuánto ocupa ahora para poder acceder a la página de 4K? ¿Cuánto necesito de la tabla? Tengo que cargar la tabla entera. Tengo que cargar esto. ¿Y cuánto ocupa? No. ¿Cuánto ocupa el tamaño total de este pedazo? 4K. ¿Y cuánto ocupa este pedazo? 4K. Entonces, ¿cuánto me va a ocupar en tablas de página para poder acceder a la página? Dos tablas, dos pedacitos que son de 8K total. Es mucho más chico que los 4 megas que habíamos hablado al principio. ¿Me sigue? Parece que no. Conceptualmente sí. Por ahí los números. Eso es lo importante, los números. Ah, Lo repasamos. Pregunten todas las cosas que quieren. ¿Dónde se han perdido? Yo no entiendo por qué la tabla completa son 4K, y 4K del marco. La tabla completa no es 4K. Ah, La tabla completa estaba en este ejemplo. Acá. sí. La entrada completa, la tabla completa ocupaba 4 megas. Esa era con direcciones virtuales de 32 bits y página de 4K. La tabla de página hubiese sido de 4 megas. ¿De 4 megas el doble a 20 por 32? Claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como es mucho 4 megas, como yo digo que es mucho 4 megas, lo voy a partir en pedazos. ¿En cuántos pedazos lo voy a partir? Lo voy a partir en 1.000.000, no, lo voy a partir en 1000 pedazos de 4K. ¿Se entiende? Esos 1000 pedazos van a ser 1000 pedacitos de esto. Cada uno de 4K. ¿Está claro? Entonces voy a tener 1000 de estas. 1000 pedacitos de tabla de página. y entonces la página memoria, ¿cuánto ocupa? 4K.
Y la tabla esa también ocupa 4K. Este pedazo de la tabla ocupa 4K. O sea, Y el pedacito chiquito que le saca y también ocupa 4K. ¿Qué pedacito chiquito? El que La está. entrada de la tabla de páginas, no, la entrada de la tabla de páginas son 32 4 bytes. Ah, ¿Y por qué también ocupa 4K la primera? Bueno, pará. Está claro que esos 4 megas lo parto en 1000 pedazos de 4K. o sea, yo tengo 1000 rectángulos de eso. 1000 rectángulos de esto, 1000 nivel 1. 1000 nivel 1. que era el nivel original. Que era el nivel original, pero de los cuales yo ahora voy a tener solamente el pedacito que me hace falta. No voy a traer los 1000. Voy a traer solamente el que me hace falta. ¿Va bien? ¿Se entiende hasta acá? El resto está en el disco. El resto va a ser, el resto de la tabla, los otros 1000 pedazos van a estar en disco. Cuando lo necesite, los traeré. ¿Está claro? Ahora, para poder acceder a estos 1000, necesito una tabla más. Para seleccionar. Para saber cuál de estos 1000 pedazos necesito. Entonces, necesito un nivel más que me dice, acá voy a tener otras 1000 entradas, que me va a decir cada una de estas, cuál de estos 1000 necesito. Entonces, en realidad, en vez de tener 1.000.000 de entradas, que es el total, voy a tener 1000 entradas acá, que me van a seleccionar una de estas. Entonces, en vez de tener 1000 entradas, voy a tener un pedazo de tabla, una tabla acá, una tabla de tablas. Esta va a ser una sola, que me va a traer una sola de estas. Ah, son como MOOCs. Como un MOOCs. Si lo quieren ver, sí, es como un MOOCs. Vale. ¿Estamos? De acá selecciono una y me voy a tener un solo pedazo de los 1000. Entonces, en total, ¿cuántas necesito? Esta más una más. O sea, 2 de 1000. Necesito 2 de las que serían 1001 ahora. Le agregaste esta, Claro. que no tenías antes. Pero en vez de tener 1000, voy a usar 2. Es casi 1000 veces, no, 500 veces mejor. Y toda la información de la tabla que tengo que acceder está en el SPTB Acá está el puntero de la base. de la base de la De tabla. la base de la tabla, de la cual vas a acceder primero a esta tabla te va a decir cuál de estos 1000 pedazos va a entrar, y de acá vas a acceder a la segunda mitad, o sea, otra, este te va a dar un número de marco, donde está esta página. Esta página te va a dar un número de marco donde está realmente la página que vos querés. Lo vas a hacer en varios pasos. Este sistema hace que yo tenga que acceder más veces a la memoria Por secundaria. supuesto, Claro. Si es tanto más lenta, ¿por qué quiero acceder más veces? porque si no, no lo puedes escalar. Si no tenés este problema, te ocupa mucho y además vos querés agrandarla, vamos a ver que querés agrandar la cantidad de direcciones y no puedes tener 512 tera, como en el ejemplo acá, de RAM para poder crear un programa. No lo tenés, digamos. Entonces necesitas ocupar mucho menos espacio. Pero entonces vas a estar trabajando con un solo marco, digamos, con una sola página y un solo programa. No, porque vos vas a tener, de vuelta, vos vas a tener un programa acá, vas a cargar datos y vas a tener esta tablita de tablas, la cual te ocupa 4K, y vas a tener 1, 2, 3 de estas. Entonces te va a estar ocupando 16K. Es un programa. Otro programa va a tener una de estas y 2, 3 más de estas, a medida que vayas necesitando. Va a quedar un programa que necesita más, bueno, traes más tablas, traes más páginas. O sea, sería una configuración de esta por un programa. Siempre por programa, que es el mecanismo de traducción. Profe, la primera ocupaban 4K porque eran 1000 de un marco. O sea, tengo 1000 entradas, la level 0. Acá tenías 1000 por dos motivos. O sea, acá tenés 1000 entradas por dos motivos. Porque Primero, tiene 1000 pedazos. porque tenés 1000 pedazos. Eso es claro. Y después, porque además vos tenés 1000 entradas de 4 bytes cada una, son 4K del tamaño de la página. De hecho, a propósito. ¿Preguntas? RISC-V soporta esquema de paginación de 3 y de 4 niveles. O sea, este es con 2. Pero después pueden tener uno que tenga
3 niveles, o sea, lo mismo pero con un nivel más, o 4 niveles. Y acá donde estaban los, ¿se acuerdan yo que podía tener 31, 32, 39 y 48, ¿viste? De ahí salen los 39 y 48. Si ustedes se ponen a hacer la aritmética, van a ver que 39 y 48 funciona con 3 y 4 niveles de tabla de página. Se lo dejo como tarea para la casa. Bien. No importa, va a tener que ser práctico igual, no se puede entender. Seguro. Después del nota. Después de la nota, sí, sí. Sí, porque además ahora, hoy se publica otro práctico que es de caché. Y las notas. Y la nota. Así. ¿Cómo? Hoy sí. Ojalá. Ah, ¿Se acuerdan? Tabla de página. ¿Se entiende lo de múltiples niveles? Y Más o menos. sí. Sí. Dentro de todo hay que repasar. Hay que repasar. Refinamiento interés. Sin embargo, por lo menos déjenme que les introduzca en 5 minutos el segundo gran problema. ¿Que ¿Por qué lo quiero introducir ahora? Porque su compañero Ariel me ha dado pie, ¿no? Qué hermoso. Sí. Dice todo es culpa de Ariel. siempre todo es culpa de él. Siempre todo es culpa de Ariel, no, hay muchas cosas que no son culpa de Ariel. Pero ¿cuál es el problema de esto? O sea, la verdad es, supongamos que tenemos estos dos niveles, ¿no? ¿Dónde está esta tabla de página? Este pedazo de tabla de página. Originalmente está en Discovery. Pero para poder ser accedido, ¿dónde está? En memoria. En memoria. ¿Dónde está este pedazo de tabla de página? En memoria. En memoria. O sea, que ustedes quieren acceder a un dato. Esto es traducción. Quieren acceder a un dato. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acceder a memoria para buscar dentro de la tabla de páginas dónde está la página que contiene el pedazo de tabla de página que necesito. Entonces, un acceso a memoria. Para después acceder a la memoria, para dentro de la tabla de página, obtener un número de marco donde está la página que yo quiero. Van dos accesos a memoria. Para después acceder a la memoria, para traer la página que yo realmente estoy buscando. O sea, hago dos accesos a memoria para la traducción. Claro, lo que ¿Entiendes? pasa es que no traías un bloque, digamos, un cuadro, sino traía varios. Y vos traes una página. Y podías traer más. Bueno, pero por ejemplo tener una página que ya son 4K. Vos vas a buscar una palabra de 32 bits y vas a traer 4096. Bueno. ¿Vamos? Pero bueno, ponele que traigas 4K por el momento. Pero ahora estás haciendo 3 accesos a memoria para poder leer y hacer un load mínimo. ¿No? ¿Cómo va a ser eso? La tabla de página le dice de memoria. Cada acceso a memoria en realidad son dos accesos. Uno a la tabla de página y otro al dato en sí. La memoria es lenta. Y si se tiene múltiples niveles de traducción, el problema es mucho más lento. Entonces, claramente, ven que hay otro problema grandísimo acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice ahí. La idea es, cuando accedemos a un dato de una página, es muy probable que accedamos al mismo nuevamente, o que accedamos a los vecinos. Eso es el principio de localidad, ¿o no? Y la traducción, o sea, porque cuando accedemos a un dato, traemos una página, o son 4K, es muy probable que los vecinos y los datos cercanos estén siempre todos con la misma traducción. Tengan toda la misma traducción, porque van a ser datos cercanos. Se van a cambiar los últimos 12 bits, no los primeros 20 del número de página. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer con la traducción? Y que la haga. No. Y bueno, es lo que caché, pagas por la penalidad una vez y después, bueno, comienza al principio de penalidad. Pero para la traducción la tenés que hacer todos los accesos. Hacer un copy-paste. La hago una vez y ¿Y la guardo. a dónde? O sea,
en un buffer. En realidad, la respuesta que yo esperaba es un caché. ¿No? Porque para eso es un caché, guardar lo más usado. Entonces, si una traducción se supone que es muy probable que la necesite nuevamente, pero claro, la guardo. ¿Para qué? Para no tener que hacerla de vuelta. ¿Se entiende la idea? Y eso se agrega una especie de caché. Lo que pasa es que ese caché, primera observación, no es un caché de datos, no es un caché como el que ustedes han visto en los temas pasados. Esto es un caché para traducciones. No almacena datos, almacena traducciones. Y por ende le han puesto en algún momento dado un nombre diferente y el nombre quedó. Le han puesto como buffer, como dice Ariel, y el buffer es Translation Look Aside, o sea, de mirar anticipo de traducciones. Pero en la jerga se conoce como Translation Look Aside Buffer, es el TLB. Y hoy en día todo el mundo dice el TLB y nadie sabe qué significa ni por qué. Pero es el TLB. ¿No? ¿Qué es el TLB? Es un buffer donde guardo las traducciones para no tener que volver a hacerlo. ¿Está claro? Entonces me evita el acceso a las tablas de página. ¿Qué es lo que almacena? Las últimas traducciones realizadas. Mantiene una copia de la entrada de la tabla de páginas. O sea, directamente la misma entrada es lo que copio como dato en el TLB. Y ¿cómo accedo? Con el número de página virtual. Es la etiqueta. ¿Se entiende? Y es lo que comparo con la dirección virtual. Entonces yo obtengo mi número de página, me fijo si está grabado en alguna entrada del TLB, y si la tengo en el TLB, significa que saco la traducción y ya el número de página ya lo tengo. Y no tengo que pasar por todo el mecanismo de traducción. De tags. ¿Se entiende la idea? Para terminar, ¿cuántas son características típicas del TLB? Son chicos. En realidad dice 16, 1024 entradas. Hoy en día va a ser un poquito más grande, pero la idea es que son chiquititos. Igual. ¿Qué tiene bueno que sean chiquititos? Son rápidos. Que son rápidos. Son asociativos, puros, asociativos por conjunto, porque acá como son poquitos, son chiquitos, los puedo hacer muy asociativos. Los tiempos de acceso son similares a los de taller, nivel 1. Demoran medio ciclo, un ciclo. Es rápido. ¿No? Tiene una tasa de fallo muy baja. ¿Por qué? Si alguno se da cuenta. Porque no podía guardar tipo la tabla, no tenía también las 24 entradas, entonces puedo guardar casi todos. Más. Creo que sí es la idea que tenés, creo, yo interpreto, pero no lo he dicho muy bien. Usted accede a un dato. Cuando acceden a ese dato, van a hacer un load 1000, van a tener una palabra, 1000. ¿Cuánto traen? Al procesador va a llegar la palabra, 4 bytes. Pero el sistema de memoria virtual creo que va a traer una página. Van a traer 4K. Entonces, cuando quieran acceder al siguiente elemento del vector, 1004, ya está. ¿Y la traducción cuál es? La misma. Entonces, van a hacer un montón de accesos a memoria dentro de 4K, que son todos con la misma traducción. Entonces, la cantidad de veces que van a hacer memoria va a ser un montón, pero la cantidad de veces que van a fallar en la TLB va a ser muy poco. Van a fallar una de 1000, por ejemplo. Entonces falla 0,1%. Ya, más o menos. Ahí. Y la penalidad también es traer solamente una entrada de la tabla de páginas y copiarla en el TLB. Entonces, pagan penalidad, por supuesto. No es lo mismo que a veces, puede ser más grande, pero normalmente son entre 10 y 100 cifras. Y los dibujitos de cómo hace toda la mano lo dejamos para el viernes. ¿Está la idea? Por lo menos lo tienen que ver.
supongo que mañana me puede rendir, que vaya bien hoy en el laboratorio, pero mañana ya se van a poder repasar, ver de vuelta el video y yo no van a venir afiladísimo para No. Nada de que. como sea, mucha suerte.